Números capítulo 19 y vamos a leer hoy versículo 17 hasta el versículo 22. Números 19, 17. ¿Lo encontraste? Números 19, 17. Dice así. Dice, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Padre Santo, te damos gracias nuevamente. Estando en tu presencia, Señor, siguiendo, Dios, en tu presencia y a tus pies, Dios. Clamamos a ti, Señor, por tu voz tronante, por tu voz, Señor, sublime y resonante, Señor, en nuestros corazones, Padre. Esa voz que necesitamos cada día, Dios, esa voz, Padre, que necesitamos para ser dirigidos, para confiar, Dios, para estar en tu presencia, pero también, Dios, para tener una esperanza, Señor. Esa voz que nos dirige y que nos lleva, Señor, a ese lugar, Dios, a ese propósito el cual tú tienes preparado para nosotros. Confiamos en ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres Rey. Señor, Jehová de los ejércitos, Dios, nuestro corazón es tuyo. Y hoy, Dios, aquí, delante de tu presencia, Señor, nos inclinamos en espíritu y en alma, Señor, para poder escuchar tu voz. Gracias por lo que haces. Gracias por ser bueno. Gracias por estar aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Capítulo 19. Un capítulo un poquito, vamos a llamarlo así. No lo es, pero vamos a llamarlo así, un poquito medio raro por el asunto de cómo es que estamos hablando de la historia del pueblo de Israel en medio del desierto y cómo venimos de una historia de rebelión y de cosas así, de muertos y del juicio de Dios. Y entonces entra esto, ¿no? Entra este asunto y entonces vas a presentar una vaca alazana, una vaca roja en el altar y vas a quemarlo hasta sus cenizas. Y entonces esas cenizas van a ser usadas para purificar a aquellos que sean inmundos, aquellos que sean sucios ritualmente hablando. Y entonces estamos hablando así como que de un pasaje o de un capítulo, porque ya el capítulo 20 que sigue a continuación es un capítulo que otra vez regresa a la historia y regresa hablando acerca del pueblo de Israel y de las travesías que el pueblo de Israel está ejecutando. Pero estos capítulos 18 y 19 nos hablan acerca de algo muy especial. En medio del desierto, el pueblo de Israel necesitaba esa relación con Dios otra vez. Necesitaba poder establecer esa relación, poder estrechar lazos con Dios día a día, nuevamente, cada día. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender para nosotros y en nosotros, como hijos de Dios. Tenemos que estrechar lazos de comunicación y de comunión con Dios. Porque si no, entonces, estando en desiertos, estando en dificultades, estando en problemas, pues ahí nos vamos a quedar, mi hermano. Es bien probable que los desiertos nos vayan a matar. Es bien probable que las pruebas nos vayan a matar. Y de verdad, no es algo que me estoy inventando. No puedo jugar con esto. Todas las pruebas y esos desiertos son tan crueles en nuestras vidas que pareciera ser en muchos de ellos que prácticamente morimos. ¿Quién de ustedes ha pasado por eso? Y así como, ¿sabes qué, Señor? Ya no aguanto. ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Dios? Mejor llévame. Ya no aguanto, no tolero. Las cosas están tan difíciles. Mi vida está pasando por una situación, por una prueba tan difícil que ya no aguanto. Y la verdad es que muchos hemos pasado por esa situación. Sin embargo,
Cuando hablamos de la presencia de Dios en nosotros, en medio de nosotros, en nuestro corazón, entonces las cosas cambian. Porque la perspectiva cambia, porque la manera de ver las cosas, el desierto y todo lo que hay a nuestro alrededor cambia de una manera impresionante. Y podemos decir, el Señor está conmigo. Y Dios está conmigo y está ayudándome y su presencia es más que suficiente. No importa lo que venga. ¿Tú crees que puedes decir eso en tu vida? No importa lo que venga. Si el Señor está conmigo, que venga lo que venga y que pase lo que pase. ¿Sabes? Tenemos que ser fortalecidos. Y la única manera de encontrar esa fortaleza es en su presencia diariamente. No es así como cada 8 días o cada año o cada mes, sino es todos los días. Así como tú y yo alimentamos nuestro cuerpo, también alimentamos nuestro espíritu. También tenemos que estar allí en esa presencia de Dios, buscándolo y diciéndole, Señor, aquí estoy, necesito de ti, soy dependiente de ti. Señor, no encuentro otra explicación más que soy dependiente totalmente de ti, Dios. Y estoy en un desierto, mírame, y mírame que casi ya claudico, y mírame que me echo para atrás, Dios, pero confío en ti. Y vemos esta situación dentro de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Y Dios dice, tienes que quemar una vaca alazana, una vaca roja, y junto con cedro, hisopo y también escarlata, los vas a hacer polvo, todo, y entonces eso lo vas a guardar para hacer como una emulsión, y con agua después los vas a rociar a las personas que estén inmundas, y todo lo que sea inmundo lo vas a rociar con esa agua y se va a purificar. Y estamos viendo una situación así, y luego vemos esto, y así como que, caray, pues ¿qué significa, no? O ¿qué tiene que ver conmigo? Y bueno, hemos estado platicando acerca de que ese sacrificio tiene mucho que ver con Cristo. Prácticamente podemos encontrar a Cristo en cada línea de la Biblia. Prácticamente podemos encontrar lo que hizo por nosotros, lo que hace por nosotros y cómo nos sustenta en cada palabra en la Biblia. Solamente tienes que encontrarlo. Allí está. Entonces, cada día, la situación del ser humano es la misma. ¿Ok? ¿Y cuál es esa situación del ser humano? El pecado. Este pecado sigue siendo parte de nuestra vida y nos contamina. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. Destituidos significa separados, alejados. Entonces, ese pecado que redunda en nosotros y sigue siendo parte de nuestra vida, nos contamina, nos separa de Dios. Ese mismo pecado nos roba el gozo, provoca esclavitud en nuestras vidas y provoca pérdidas también en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestro hogar, alrededor de todo lo que somos. El pecado siempre va a ocasionar pérdidas en nuestras vidas. Muchas veces hemos llegado a menospreciar el pecado. Muchas veces hemos llegado a decir, pues ¿qué tiene? No, nomás tantito, que al cabo no pasa nada, que al cabo al ratito pido perdón, que al cabo nadie me ve, que al cabo... Y entonces hemos llegado a menospreciar y subestimar muchas veces, en muchas ocasiones, el pecado en nuestras vidas. Y muchos de nosotros nos arrepentimos tal vez de haber menospreciado el pecado, porque entonces entendemos que si no lo hubiéramos hecho no estaríamos pagando ciertas consecuencias de esas malas decisiones. Entonces estas mismas pérdidas que sufrimos por causa del pecado, a su vez a ti y a mí nos causan dolor, nos causan estragos, nos causan heridas, nos causan cicatrices difíciles de olvidar o difíciles de superar. Una particularidad del pecado en la vida del hombre es que causa eso. Pérdidas, dolor, estrago, cicatrices que no se nos van a olvidar nunca. Y entonces te ves al espejo y ves la cicatriz que tienes allí. Y piensas, híjole, ¿por qué lo hice? Y ves la otra del otro lado y dices, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan necio? En su momento dolió, o a veces esa misma cicatriz te ha incapacitado en tu corazón. Y entonces dices, o decimos, es que ya no lo voy a volver a hacer, o ya aprendí de una mala manera, o aprendí a la mala, ¿no? Entonces, a veces esas heridas o a veces esas cicatrices son difíciles de superar. A veces es muy difícil, para mucha gente le cuesta mucho trabajo. A muchos nos ha costado trabajo superar ciertas cosas.
que nosotros mismos nos ocasionamos. Y entonces el pecado sigue siendo parte de nuestras vidas y mientras no dejemos este cuerpo y mientras no estemos con Dios, el pecado va a seguir rondando nuestras vidas. Usualmente, nunca alcanzamos a dimensionar el daño que esto provoca en nuestras vidas, es decir, pecar o tomar malas decisiones o obrar de una manera pecaminosa en nuestras vidas. No llegamos a dimensionar el daño que eso ocasiona en nuestras vidas hasta que es demasiado tarde, usualmente. Si tú en alguna ocasión has tomado tu previsión y has dicho, no, sabes que yo no me meto en esto, sabes que yo no lo hago, qué bueno, te felicito, porque hemos evitado tantas cosas, hemos evitado tanto dolor, hemos evitado tantas cicatrices y tantas pérdidas. Pero si tú, igual que yo, hemos caído en esas garras del pecado una y otra vez, nos damos cuenta de que a veces es difícil. Es difícil vivir, no con el pecado, sino con las consecuencias del pecado. Sin embargo, también tenemos que mencionar que la esclavitud en el pecado no es una opción para ti y para mí. No es una opción para nosotros debido a la obra majestuosa de Jesucristo en la cruz por causa de nosotros. Jesús murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Y entonces dice Romanos capítulo 6, nos habla acerca de que somos esclavos de aquel a quien servimos. Pero dice también que tú y yo ya no somos esclavos del pecado y de la muerte. Ya no lo somos. Porque Cristo ya murió y venció en la cruz por ti y por mí. Y entonces cuando tú y yo pecamos, ya no podemos caer en una esclavitud como la de la cual Jesucristo nos libertó. Ahora tú y yo tenemos que caminar en una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Fíjate lo que dice. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, librar a todos. Nos libró, nos dio libertad, a ti y a mí nos hizo libres. El sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Jesús estuvo colgado en ese madero, a ti y a mí nos libró del pecado. Entonces, sí, el pecado forma parte de mi vida, sí, el pecado está allí, es latente, el pecado quiere destruirme, y dice primera de Pedro capítulo 5 que el ladrón anda alrededor de mí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para robarme, para causar dolor, para causar estragos, para causar situaciones difíciles y pérdidas en mi vida. Eso es parte de todos los días. Efesios 6 habla acerca de que tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Y entonces esa lucha es constante. El día que tú decidiste caminar en el camino de Dios, seguir los pasos de Jesucristo, en ese momento el diablo dice, ok, tú decides caminar, pues ahora va la mía también, te voy a destruir. Voy a robarte todo lo que tienes, voy a quitarte la bendición, voy a causarte dolor y estragos en toda tu vida. Y es una lucha constante, y es una lucha que tú y yo buscamos vencer cada día. Es parte de nosotros. Sin embargo, ya no podemos regresar a ser esclavos, porque entonces tú y yo no estamos confiando, no podemos estar confiando en la obra de Cristo en nosotros, en la cruz. Dios te hizo libre. Dios te dio libertad y tú ya no tienes que servir, ya no eres un esclavo del pecado, ya no eres alguien que está sujeto. El pecado y Satanás ya no tienen su pie encima de tu cuello así como que me vas a obedecer siempre, sino que ahora tú y yo hemos sido libres, fuimos hechos libres en Cristo. Y entonces por causa de la muerte de Jesús, tú y yo tenemos libertad. Sí, el pecado ha hecho gran daño y muy probablemente siga haciéndolo en la vida de las personas, porque la naturaleza caída de cada uno de nosotros sigue siendo parte de nuestras vidas. Nuestra naturaleza caída nos hace alejarnos de Dios y bueno, sin dejar de mencionar que nunca será excusa esto
para seguir pecando y cohabitando con la muerte a su vez. Sí, el pecado causa estragos. El pecado nos va siempre a tratar de ahorcar y las situaciones van a ser difíciles y no tenemos lucha contra sangre y carne y el diablo quiere destruirte, robar, matarte y todo en tu vida. Sí, eso es algo cierto. Sin embargo, cuando hablamos de que el pecado es parte de nuestras vidas, no estamos hablando de que es una excusa o que es un pretexto para seguir pecando o cohabitar con la muerte y con el pecado en nuestras vidas, sino vemos una y otra vez en la palabra de Dios, sobre todo el ejemplo de la levadura. Cuando habla dice, quita la levadura de en medio de ti, significa quita el pecado de en medio de ti. Quita eso que tú estabas viviendo antes, de una mala manera de vivir. Quítate esa forma de vivir como antes lo hacías, porque ahora somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Por cuanto todos creyeron en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces tú y yo descansamos en eso. Ya no somos esclavos del pecado, estamos lidiando con el pecado, sí, pero ya no somos esclavos. Tú puedes vencer, tú tienes el poder en Cristo para vencer eso, esas situaciones cada día. El asunto es que muchas veces no queremos. El asunto es que nuestra naturaleza nos dice, estás bien, estás a gusto, no le haces daño a nadie. Lo que haces, aunque es pecaminoso, sí, lo reconozco, dice tu carne, pero no le haces daño a nadie. Mira, nadie te está viendo, mira, a nadie le has ofendido, mira, nadie... Y entonces estamos como a gusto en eso. Repito, cuando te digo que el pecado es parte de nuestras vidas por nuestra naturaleza, te estoy hablando de mi naturaleza y te estoy hablando de algo que el mismo Pablo estuvo viviendo. Y ahorita lo vamos a leer, Romanos capítulo 7. Y entonces, es parte de nosotros, sí. Sin embargo, no es una excusa para relajarme y vivir en el pecado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no podemos tomarlo así como, pues ya, pues el pastor lo dijo, es parte de mi vida. A ver, contradícele, a ver, no, a ver, dile, ya ves vieja, ya ves, el pastor lo dijo, es parte de mi vida, es parte de mi naturaleza, corre entre mis venas el pecado, entonces ya, ¿para qué me sigues diciendo? Qué bueno que me trajiste, ¿no? No, eso no es, no malentiendas, no tergiverses lo que estamos hablando. Estamos hablando de que mientras vivamos en esta carne, estamos sujetos a pecar y a equivocarnos y a ofender a Dios grandemente. Pero no podemos vivir, cohabitar y abrazar el pecado en nuestras vidas. Eso es algo completamente diferente. Y a eso le llamamos santidad. Y a eso le llamamos apartados para Dios. Mi vida ya no vive para la muerte. Mi vida vive para agradar a Dios. Mi vida ya no vive para alimentar a Satanás. Mi vida vive para entonces darle gloria y alabanza al Rey de Reyes, a Jesús, a Dios mismo. Y entonces seguimos aquí en este cuerpo. Sí, es parte de nosotros, pero no es una excusa de ninguna manera. No lo pienses así. No es excusa para decir, ya, me voy a relajar. Nunca voy a poder en contra de este horrible cuerpo de muerte y de perversión. Nunca voy a poder en contra de este cuerpo pecaminoso. Nunca. No. Pero Dios te da la victoria. Allí está. Hebreo, lo acabamos de leer, 2:14, dice, para que seas libres, los que por causa del temor a la muerte y el pecado se han hecho esclavos y siervos de la muerte. Y Él nos ha dado vida y somos libres. Busca Romanos capítulo 7, versículo 14. Pero fíjate lo que dice Pablo acerca de esto. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dice Pablo, miserable de mí. O sea, está reconociendo una situación. Y está abriendo Pablo los ojos ante una situación real en nuestras vidas. No podemos quitar eso de nosotros. Mientras tú y yo sigamos viviendo en esta carne, en este cuerpo perverso y de un corazón que va al mal, siempre vamos a estar pendientes de eso. Siempre vamos a estar así como que no quiero hacerlo, no quiero, y paz, perdóname, Señor. No quiero llegar, paz, Señor, otra vez, perdóname. Y ahí tienes al diablo. Ya ves, tú no eres cristiano. Ya ves, tú no eres hijo de Dios. Estás equivocándote cada rato. Estás pecando cada rato. Ni siquiera tienes salvación. Hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Y mira, ¿para qué lees la Biblia? Y mira, ¿para qué haces esto? Y mira, ¿para qué haces aquello? Hijo de Satanás deberías de llamarte. Y eres un condenado. Y ahí estamos. Ay, sí es cierto, sí es cierto. No. Sí, hay pecado en nuestras vidas. Soy pecador, estoy hablando de mí, yo Alejandro, soy pecador, igual que tú. Somos pecadores, una bola de pecadores que estamos tratando, luchando, venciendo, que estamos cada día buscando agradar a Dios. De ninguna manera la perfección estará en nosotros, solamente encontramos a uno que lo fue y se llama Jesús. De ninguna manera lo somos, sin embargo, Cristo nos ha dado la victoria para que tú y yo ya no estemos sobándole ni lamiéndole las botas al pecado ni a Satanás. Tú y yo ya no somos de él, entiéndelo. Y sí, hay episodios en los cuales, Señor, es que ya te daste cuenta, o sea, no quiero hacer esto, Dios, pero fíjate, es que el pecado mora en mí y no lo quiero hacer, pero el mal está en mí, Señor, y ay, pobrecito de mí. Sí está allí, sí es con algo que convivimos, pero no es algo que tú tengas que servir para siempre. La frustración que Pablo está experimentando con relación al pecado lo está llenando de una total. Fíjate bien, no estamos hablando de que, ay Señor, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esto? No, ay pobrecito, no está hablando Pablo de una manera, ay yo quiero, pobrecito de Pablito, no. Ay, yo quiero que todos ustedes romanos lo sepan y también me digan todos al mismo tiempo, ay pobrecito de Pablito. Mira nomás, está batallando con el pecado y mira, no, esa nunca fue la intención de Pablo. Pablo está poniendo allí, y gracias a Dios que le dio a Pablo eso, porque entonces ahora puedo entender que no son mis fuerzas, que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo quiero, que sigue siendo Él. Porque Pablo no está diciendo, pobrecito de mí, ¿quién me puede librar? Pablo está diciendo, sí, tengo un cuerpo que está en contra de Dios, en contra de la ley de Dios. Sí, tengo un cuerpo el cual se revela a la ley de mi Padre. Sí, tengo un cuerpo el cual me aleja de Dios. Sí, lo tengo, lo reconozco. Pero también reconozco que soy dependiente de Él y que no puedo. Esta situación en la cual me encuentro me hace más dependiente de Cristo. Me hace más dependiente de Dios y no puedo alejarme ni un milímetro de Él porque yo sé a dónde voy a ir a caer otra vez. Porque yo sé de dónde Dios me sacó, de el estiércol de donde Dios me limpió, de donde me sacó. Yo sé que voy a ir otra vez para allá. Y no puedo, en base a esa condición, no puedo soltar la cruz. No puedo dejar de abrazar los pies de Cristo. No puedo dejar de irme de allí. No puedo irme para otro lado. Debo entender que mi dependencia es total de Dios. No puedo pretender ni por un ápice en mis fuerzas que yo voy a poder vencer, que yo voy a poder hacerlo solo. ¿Sabes qué es lo que pasa en muchas vidas de muchos cristianos? De repente nos relajamos y soltamos la cruz. Y decimos, ok, está bien, y podemos, y nos damos una vuelta por allá, y nos damos una vuelta por el otro lado. Y entonces, ¿qué crees que pasa con esas vueltecitas? ¿Te lo explico o te lo imaginas? En esas vueltecitas, de repente nos damos unas descalabradas así, grandotototas. Y venimos como el perro del Chavo. Si no lo sabes, algún día ve el Chavo. Venimos ahí, dice el Chavo, ¿no?
me digo para mí mismo. Y luego viene Alejandro ahí con el hocico sangrando y la cola entre las patas. ¡Ah, Señor, perdóname! La frustración que Pablo está diciendo aquí no tiene que ver con pobrecito de mí. Tiene que ver con, Señor, mira quién soy. Lo reconozco. Ayúdame. Necesito de ti urgentemente. Y abrazo la cruz. Y abrazo, Señor, tu obra en la cruz. Y abrazo, Señor, tu obra por mí cuando resucitaste. Y abrazo, Señor, tu misericordia y celebro tu gracia sobre mí cada día, Señor. Y te doy gracias por ese gran amor que me tienes, porque yo no lo merezco de ninguna manera. No merezco ni la gracia, ni es más, ni siquiera que me voltee a ver. Soy totalmente indigno. Y entonces Jesús nos hace dignos. Y su sangre está derramada por nosotros. Y su sangre nos cubre. Y entonces es la propiciación de nuestros pecados. Y entonces su sangre a ti y a mí nos deja entender que no es en nosotros. Y nunca fue por nosotros. Y no será por nosotros. Soy dependiente, dice Pablo. Miserable de mí. Ahora entiendo que soy dependiente de la cruz. Ahora entiendo que soy dependiente de Él. No puedo alejarme de su presencia. No debo alejarme de su presencia. Porque el mal sigue estando aquí. Cuando hablamos de esa frustración, hablamos de una total y abandonada dependencia a Dios. Y no de la total y desfachatada dependencia al pecado y las consecuencias. No estamos hablando, miserable de mí, pues ya ves, no puedo, ni Pablo pudo, pues yo tampoco puedo. Ya ves, vieja, no puedo. Te estoy diciendo, ¿para qué no entras a la iglesia? Ya ves, y no es eso, no es así como que, pues ya qué. Desfachatadamente, pues ya qué, pues voy a pecar, pues ya qué, todos el mal está en mí, todos ¿qué me gano? Porque imagínate, o sea, si nos ponemos a pensar de esa manera, pues ¿qué me gano? ¿Qué me gano seguir caminando? ¿Qué me gano seguir escuchando? ¿Qué me gano levantarme los domingos en la mañana para ir a la iglesia? ¿Qué me gano leer algo que ni siquiera entiendo? ¿Qué me gano orar? ¿Qué me gano? Y entonces, si tú estás en ese sentido, mi hermano, ¿qué me gano? ¿Qué me gano? Déjame decirte que ganas una vida eterna. No más así. Pero el asunto no está enfrente a tus ojos. No está algo que podamos ver, aunque a veces Dios nos permite verlo, sino que está en un lugar diferente allí, en su presencia. No importa los cielos y la tierra y todo lo que vendrá, y no importa las riquezas. A mí lo que me importa es verlo, estar allí. Punto. Eso es todo lo que va a llenar mi expectativa. Y más va a sobrepasar mi expectativa. Yo quiero verlo a Él. Pero no para que me condene, sino para abrazarlo. Y para decirle gracias. ¿No? Igual que tú. Para decirle, fallé muchas veces. Muchas veces te ofendí. Sabiendo aún que no debía hacerlo. Muchas veces te ofendí. Muchas veces hice lo que no debía haber hecho. Muchas veces me alejé de ti. Y aún así, aquí estoy. Y no por mí, sino por Cristo, sentado a la diestra del Padre. Yo quiero ver eso. Yo quiero estar allí. Y yo quiero que tú también estés allí con nosotros. Y podamos cantar todas esas canciones. Y podamos decirle, Señor, alabado seas. Ver tu santidad. Señor, estar allí, poder ser abrazados por su presencia manifiesta, grandiosa y esplendorosa por una eternidad. Es lo que buscamos. Ese es nuestro tesoro. Ese es mi tesoro. Ese es mi anhelo. Es mi sueño. Lo demás no importa. Pero en algún momento tenemos que seguir avanzando. En algún momento de nuestra vida, entendiendo esto, entendiendo mi dependencia, entendiendo mi situación, tengo que seguir adelante. No podemos abandonarnos así, pues ya qué, ¿no? No, así, no, pues ya, ¿te diste cuenta? O sea, nadie puede, ni yo puedo, entonces, ya qué. Ese es un plan que Dios tenía
o una respuesta a esto que tú y yo estamos hablando está allí en Números para el pueblo de Israel. Y quiero platicarte un poquito también de Jesús en relación con Números. Entonces regresamos a Números capítulo 19, versículo 17 y 18. Y dice, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Bueno, dice, y cualquiera que fuera inmundo, dice, tomarás las cenizas de la vaca alazana, las cenizas de esa vaca roja. Y entonces, ¿cuáles eran los ingredientes que había cuando la vaca era quemada? ¿Te acuerdas? Llevaban madera, ¿de qué? Cedro, llevaban hisopo, que era una planta, y llevaban también escarlata. Escarlata era como una tela teñida, como púrpura, y entonces la llevaban, y entonces ahí todo se quemaba fuera del campamento, y entonces todo se quemaba y se hacía polvito, se hacía ceniza, y la machacaban, y todo lo hacía ceniza. Y entonces ahora, versículo 17 y 18, nos habla acerca de que el sacerdote o un hombre limpio, decía, aquel que estaba impuro, tomaba agua corriente. Y entonces la mezclaba con una pizquita de la vaca alazana, y entonces con un hisopo, es decir, así como con una varita, entonces rociaba así a la persona que había sido impura, aquella que había tocado un hueso de un cadáver, aquella que había tocado un sepulcro, aquella que había estado en una tienda donde había estado un cadáver también. Ahora, algo muy interesante dentro de esto es que una persona cuando tocaba un animal que había estado muerto, o un cadáver de un animal, era impuro hasta la tarde, hasta la noche, un solo día. Pero una persona que tocaba a una persona muerta, o sea, un cadáver de una persona, estaba impura hasta 7 días. O sea, veo la comparación. O sea, yo tocaba un animal muerto y estaba impuro hasta la noche. Tocaba a una persona muerta y estaba impura hasta 7 días. Y entonces hay una gran referencia en cuanto a esto. O sea, el ser humano tiene maldad por su naturaleza. Tiene, o sea, su corazón, como dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, más el corazón es ¿qué? Perverso. Y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y entonces mi corazón es perverso, mi naturaleza. Y de eso habla. O sea, un animal es inocente, pero un ser humano no lo es. Toma decisiones conscientes, y su conciencia lo lleva a alejarse de Dios o a acercarse a Dios, y su voluntad lo lleva a alejarse de Dios o a acercarse de Dios. Entonces esas cenizas de la vaca alazana, cuyos ingredientes nos hablan de la obra de Jesús a favor de nosotros, cedro, hisopo, escarlata, ¿te acuerdas qué hicieron con Jesús? Yo te dije hace 8 días, el hisopo era una planta que usaban como antiséptico y también como un antiinflamatorio, como algo medicinal para el dolor, pues. Y la escarlata significaba el gobierno, significaba la majestad. Solamente los reyes podían tenerla. Escarlata y la sangre de Cristo, pero también la madera de cedro. La madera de cedro, la cual era muy común allí en todo Israel, y seguramente de la cual fue hecha la cruz de Cristo. No lo dice, me lo imagino, porque era una madera muy común. ¿Ok? Entonces, esas cenizas mezcladas con todos estos elementos nos hablan acerca de la obra de Cristo. Y entonces lo combinaban con agua corriente. Y esa agua corriente nos habla de la obra, de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también de la obra del Espíritu Santo. Y lo mezclaban con agua corriente. Ahora, ahorita te voy a explicar el asunto del agua corriente. Se combinan todo esto para traer la limpieza, pudiendo limpiar incluso la inmundicia y provocada por la muerte. Esa agua corriente, cuando yo te digo agua corriente, no significa agua chafa. No es un sinónimo. Agua corriente es sinónimo de agua chafa. Agua pirata, no. Agua corriente es agua que está corriendo. Eso es agua corriente. Agua corriente es agua que está corriendo. Agua que está como en un río. ¿Ok? Mira, vamos por ejemplo a Hebreos capítulo 9, versículo 13. Y es un ejemplo de lo que hacían con las cenizas de esa vaca. Hebreos capítulo 9, versículo 13.
Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, eso es lo que estamos hablando en número 19, santifican para la purificación de la carne. O sea, cuando una persona estaba impura, esas cenizas mezcladas con agua corriente las rociaban en la persona, santificaban para purificar la carne. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. El sacrificio de Cristo es comparado con las cenizas de la vaca alazana, de la vaca, de la becerra, que son rociadas para purificar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la obra de Jesús en nosotros? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nos purifica, nos santifica, nos sostiene, nos ayuda, nos consuela. Todo eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y mucho más. Entonces, tanto la obra de Jesús como la obra del Espíritu Santo no pueden actuar, escucha, si no existe mi voluntad de por medio. ¿Ok? La obra de Jesús en la cruz, como la obra del Espíritu Santo en mi vida, no surte efecto, no puede actuar en mi vida si mi voluntad no está de por medio. En otras palabras, si tú no quieres. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tú y yo vivimos sin Cristo? Piénsalo. ¿Cuánto tiempo vivimos sin Cristo? No conocíamos de la obra de Cristo, no conocíamos de su sacrificio por nosotros, no supimos, no sabíamos quién era. Y entonces, ¿cuánto tiempo vivimos alejados de Él? Ok, vivimos alejados de Él. Y entonces, Él había muerto. El Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas. Y tú y yo alejados de eso. Y tú y yo sin esperanza. Pero entonces un día lo conocimos y entonces un día lo aceptamos como Señor y Salvador y un día decidimos, bajo voluntad propia, decidimos, ok, yo quiero seguirlo, yo quiero que Él sea mi Señor, quiero que sea mi Dios, yo lo quiero. Y entonces tu voluntad empezó a actuar. Y entonces esa voluntad tuya dejó que la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesús en tu vida empezaran a transformarte. Empezaron a transformar tu corazón, un corazón perverso, un corazón de piedra, como dice el libro de Isaías, y convertirlo en un corazón de carne que siente, un corazón que piensa y que busca agradar a Dios. Y entonces también dice el libro de Isaías, si tus pecados fueren como la grana, dice, ven, y entonces pide perdón, arrepiéntete, y yo te emblanqueceré, yo te haré blanco tu corazón como la nieve. Y entonces habla acerca de mi voluntad y habla acerca de ven. Isaías capítulo 55 dice, acércate pues, mientras tanto, mientras tengas chance hoy, acércate. Para que entonces la palabra surta efecto en tu vida. Para que entonces la palabra trabaje en tu corazón. ¿Por qué gastas el tiempo? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, en lo que no aprovecha? Ven, escucha. Ven, que tu corazón escuche lo que estoy diciendo. Ven, implica la voluntad del ser humano. Entonces, tanto la obra de Jesús como la obra del Espíritu Santo no pueden actuar en mi corazón si no existe mi voluntad de por medio. Busca ahora Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo 1:1. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Aquí nos está dando un ejemplo de aguas corrientes. ¿Ok? Dice, tú y yo, que nuestro deleite está en la ley de Dios, en la ley de Jehová, y meditamos en ella de día y de noche, seremos como plantados, como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa eso de corrientes de aguas? Bueno, vayamos a otro pasaje en Juan capítulo 7, versículo 39. Juan 7:39. Está hablando Jesús y está hablando de sí mismo. Juan 7:39. Perdón, 7:37. Juan 7:37 al 39.
Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y dice: todo aquel que tenga sed, el que quiera venir, voluntad humana, venir a él. Todo aquel que quiera venir, dice, yo les daré a beber, y de su interior correrán ríos de agua viva. Al contrario de las aguas estancadas, las aguas que corren o las aguas corrientes llevan vida, dan oxígeno a la tierra, dan alimento a la tierra. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido pececitos? ¿Peceras? ¿Ok? ¿O has visto algún día alguna pecera? ¿No? Y esas peceras, la gran mayoría, casi todas, tienen un dispositivo que empieza a aventar así oxígeno adentro, avienta aire, salen burbujitas. Y están ahí los pececitos dando vueltas así, muy bonitos y todo lo demás. Bueno, la pecera es un ejemplo de agua estancada. Y entonces necesita un mecanismo para ser airada o llevar oxígeno, porque entonces los peces se acaban el oxígeno y se mueren. Si no tiene ese dispositivo, se mueren. Es tratando de imitar lo que pasa en un lago, lo que pasa en un río, lo que pasa en el mar. ¿Por qué crees que se mueve? ¿Por qué está en constante movimiento? Porque está llevando oxígeno a todas partes. Un río que corre lleva oxígeno a todas partes. Y entonces todo lo que toca ese río da vida, le da vida alrededor. Y si has visto alguna vez un río, por todos lados puede estar seco, pero alrededor del río está verde. El río lleva agua, si no es un río de aguas negras, ¿no? Lleva vida, lleva agua. Y entonces un árbol plantado allí tiene vida siempre. Y así es nuestra vida delante de Dios. Entonces, un agua estancada, cuando un agua se queda allí, no la mueves, ¿qué empieza a pasar con esa agua? Se empieza a podrir, se empieza a hacer rancia. Si está en un lugar con tierra, la tierra empieza a ser rancia, empieza a salir lodo rancio, huele mal, empiezan a hacerse bacterias, o sea, no te da vida. Si tú te atreves a tomar esa agua, te mueres, o sea, te da el patatús allí. Pero cuando es agua corriente, agua como de un río, trae vida. Y da vida, y lleva vida a todos lados. ¿Cómo está tu agua adentro de ti? Espiritualmente, ¿cómo está tu agua? ¿Es un agua estancada o es un agua que corre? De su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo está tu agua dentro de ti? Es decir, ¿cómo está tu relación? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás estancado? ¿Te sientes así? Y entonces estancado muchas veces olemos mal y así como que hazte para allá, yo no quiero juntarme con él. ¿Y cómo está tu agua? ¿No? O la gente más bien, o más bien te dicen, ok, quiero estar contigo y mira, wow, o sea, eres diferente a todos los demás. Cuando la gente dice eso, es porque tú y yo hemos pasado tiempo con Él, con Dios. Porque no depende de mí, depende de Él. Depende de lo que la gente vea en mi vida, en Él, a Él, no a nosotros. Porque yo caigo gordo. Y dice Tito, capítulo 3, versículo 3, en otro tiempo éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros en el pecado. Así como que ¿quién quiere estar con ese, no? Con ese que apesta. O sea, hablo de mí, no de ti. Porque yo sé que tú te bañaste. Entonces, ¿a quién quiere estar con ese apestosillo? ¿Quién quiere estar con ese agua estancada, no? Con ese lodo rancio. ¿Quién quiere estar con ese que está ahí? No, nadie quiere estar con él. No contigo, conmigo. Y entonces, al contrario de las aguas estancadas, las aguas corrientes llevan vida, sanan la tierra. Y nuestra vida y nuestra alma deben ser expuestas a la palabra de Dios, a la obra de Jesús y a la obra del Espíritu Santo cada día, debido a su... a que trae vida, a que nos transforma, debido a su autoría, debido a lo que Él hace en nosotros, en nuestra vida. Solo eso puede ayudarnos, solo eso puede limpiarnos de esas duras manchas del pecado en nuestras vidas. O sea, cuando hablamos de una situación o de una condición en el ser humano de pecado,
esas cenizas de la vaca roja, la vaca alazana, ya no están. No podemos ir nosotros y así como, vacíeme toda la cubeta a mí, porque no nada más me eche así tantito, écheme toda la cubeta, porque voy a ver cómo soy de pecador. Voy a ver todo lo que he hecho ayer, vieran ustedes de ver, no hombre, si yo le platicara, pero no, mejor para qué le platico, écheme toda la cubeta, ¿no? Dentro de 8 días más tener una alberca allí con cenizas de la vaca alazana. Si alguien quiere echar un clavado, pues órale, va. Nomás el asunto es conseguir la vaca alazana, ¿no? Pero si alguien quiere, porque es que, por ejemplo, Pedro, llega Jesús lavándole los pies, ¿no? Y le dice Pedro, no, yo no soy digno de que me laven los pies. Y le dice Jesús, cállate, Pedro, no sabes ni lo que dices. Y le dice, si no te lavo los pies no vas a estar conmigo, Pedro. No, está bien, pues, está bien. Pues dame todo completo, pues. Tampoco, Pedro, tampoco. Así somos tú y yo. Pues ya, pues lávame todo completo. Pues mira mi situación, soy un pecador, pecaminoso. Ya el pastor me dijo agua puerca. Y ya me voy el día de hoy con así, estoy todo rancio. Pues lávame todo. No te me alebrestes. Tranquilo, las cosas son calmadas. Tú y yo estamos en Cristo. Y entonces tú y yo podemos ser limpiados. Cada día. No necesitas echarte en una alberca, mano. Tienes que ir a la palabra y tienes que esperar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida cada día. Mira, busca Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Ya lo leímos hace 8 días. Efesios 5, 25 nos habla acerca de esa condición. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate, hasta nos quita las arrugas. Pues éntrale, métete de lleno a la palabra de Dios, para que te quite las arrugas, carnal, para que no tengas esas patas de gallo. Métete a la palabra de lleno. Deja que la palabra lave tu vida, como un agua, como un río de agua corriente. Deja que lave tu corazón. Pero es que no le entiendo. Bueno, pues le vas a entender. No tienes que entenderle a todo tampoco, pero empieza a leer. Yo te he dicho muchas veces, un versículo al día. Uno nada más, uno, pero que lo pongas en práctica. Uno nada más. Si quieres leer toda la Biblia en un año, pues lee, aviéntatela. Si quieres leer toda la Biblia en un mes, aviéntatela también. Y me cuentas qué fue lo que Dios te dijo. El asunto es léela. El asunto es, esto es para leerlo, no para guardarlo en el ropero, cada 8 días sacarlo. Nomás hacerle así. ¿Por qué está tan nuevecita tu Biblia, mi hermano? Ay, la acabo de comprar ayer. Ah, qué bueno. Ya te iba a decir otra cosa. Sácala, que se vea que la usas. Sácala, que la gente pueda ver que tú estás buscando a Dios. ¿Y la gente qué? Pues tu esposa, que te vea que estás buscando a Dios. Tus hijos, que te vean en medio de ese desierto, el cual ya no tienes ganas de seguir adelante. Que te vean que estás lavando tu vida a través de la palabra de Dios. Que la gente a tu alrededor, la gente que más amas, pueda ver que tú estás, a lo mejor no entiendes, a lo mejor no sabes nadar, pero tú te echas un clavado aquí. Señor, ayúdame, quiero ser lavado aquí, Señor. Quiero ser lavado en tu palabra. Quítame toda mancha, quítame toda arruga, Dios. Entiendo mi condición, entiendo las cicatrices que me ha dejado todo esto, entiendo, Señor, las pérdidas. Por eso, Señor, estoy aquí. Por eso quiero aprender, por eso quiero ir más allá, a fin de presentársela sin mancha. Señor, no solamente me eches gotitas, Dios. Déjame echarme un clavado en ti. Ahógame, Señor, en ti, Jesús. Sirve que ya me niego a mí mismo y muero a mí mismo. Ahógame, Señor, ya es suficiente. Quiero vivir en ti, quiero agradarte a ti, Señor Jesús. A fin de presentársela sin mancha y sin arruga. Es lo que hizo Jesús. Y entonces la vaca alazana cumplía ese propósito. La gente era inmunda, la gente estaba manchada ritualmente, y entonces las cenizas limpiaban todo lo que esa persona tocaba y limpiaban a la persona. Así la sangre de Jesús, Él se entregó a sí mismo completamente por nosotros, dio su vida, su sangre por nosotros, para que entonces tú y yo podamos ser limpios mediante el agua de la palabra, podamos ser limpios, presentarnos a Él sin mancha, pero tiene que ver con tu voluntad.
El agua no te lava si tú no te la echas encima. Tus manos no se te van a quitar todos los microbios si tú no vas y te pones jabón y te pones agüita. No se te va a quitar toda la mugre que te llevas. No, no se va a poder. O sea, así como que ves el agua y el jabón. Ay, no, está haciendo mucho frío, ahora no me baño. Y así como que, por arte de magia ya hueles a maestro limpio, ¿no? No, tienes que meterte la regadera. Aunque no sirva el boiler, tienes que meterte la regadera y van a cortar con agua fría para que te limpies, para que se te caiga toda la mugre. Esto no sirve si tú no lo aplicas en tu vida. Esto no sirve si tú no lo haces, si tú no lo lees. Esto no sirve si un solo versículo, pues, ¿qué tiene? Lo aplicas en tu vida todos los días. De nada te sirve tener la Biblia más cara de todo el mundo si no la lees. De nada te sirve, hermano. Regrésate a Números. Versículo 19. Y dice, y el limpio rociará sobre el inmundo. O sea, alguien limpio venía a rociar al inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al séptimo día, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Esto significa, bueno, o quiere hablar, o nos habla acerca de que este hombre era una persona limpia y se va a rociar al inmundo. Rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. La necesidad de aplicar agua al tercer día nos recuerda a algo. Tercer día, ¿a qué te recuerda? A la resurrección de Cristo. Y entonces la necesidad de aplicar agua al tercer día hace una referencia típica de la resurrección de Jesús al tercer día, por medio de quien su pueblo es santificado. ¿Ok? Una cosa es lo que hizo Jesús en la cruz, venció a la muerte y nos hizo libres. Pero su resurrección al tercer día nos ayuda a ti y a mí a que en esa resurrección tú y yo podemos vencer y podemos ser transformados. Y tú y yo podemos ser santificados. Tú y yo lo podemos hacer. Al tercer día resucitó Jesús y entonces somos santificados. El proceso se extendía durante 7 días. Al tercer día tenían que rociarse y luego al séptimo día otra vez tenían que rociarse. Se extendía durante 7 días, una semana entera, mostrando que la santificación, escucha esto, la santificación es progresiva. O sea, tú no quieras así ser como el perfecto, el todo, así como yo ya estoy del otro lado. No, no lo vas a poder hacer. O sea, estamos en un proceso de santificación progresiva. Y esto nunca va a terminar. Siempre va a estar incompleto hasta el día en el cual entremos en el reposo, que era el séptimo día. El día en el cual entremos en el reposo, es decir, el día que dejemos esta carne. El día que seamos transformados. En nuestro caso, el día que estemos con Cristo. Nuestro descanso eterno en Él. Y entonces, el limpio venía y rociaba. Y entonces la persona era declarada limpia. ¡Qué padre! ¡Qué padre era eso, ¿no? Pero también tiene que ver con la voluntad de las personas. ¿Qué tal que alguien de todo el pueblo no quería santificarse? Así como que, pues a mí me gusta estar mugroso. Espiritualmente, ¿no? Como dice una canción de Tatiana, no me quiero bañar, no me quiero bañar. ¿Qué tal que alguien dijera, a mí me gusta estar mugroso? O sea, si no me quieres oler, pues vete allá como Arnulfo de aquel lado, hasta allá, para que no me huela. Es inteligente Arnulfo, no me huele. Hasta allá seguirán. Y entonces, ¿qué tal que alguien no quería limpiarse? Bueno, era decisión de cada quien. Por eso te digo que aquí entra en juego la voluntad de las personas. Esto no aplica si yo no quiero que aplique en mi vida. Dios no me va a salvar si yo no quiero que me salve. Dios no me va a cambiar si yo no quiero que me cambie. Dios no me va a transformar en su palabra si yo no quiero que eso pase en mi vida. A nadie se tiene a la fuerza aquí tampoco. Y entonces, cuando la gente decidía por voluntad propia, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento inmundo, ¿sabes qué? Hice esto, hice aquello, ven, y entonces rocíame. Y entonces se aplicaba. Pero ¿qué intención podía tener esa persona? ¿Por qué iba a que lo santificaran? ¿Por qué iba a que lo limpiaran, a que lo rociaran? ¿Por qué?
Porque en medio del desierto era para él súper importante el tener la comunión con Dios. Porque sabía que estaba dependiendo de él. Porque sabía que no podía haber ningún obstáculo entre Dios y yo, entre Dios y el pueblo. Porque entendía que en medio del desierto, en medio de una situación tan difícil como es el desierto, no tenía otra respuesta, no tenía otro lugar, no tenía otro descanso más que Dios. Y entonces quiero quitar todo lo que haya entre Dios y yo. Ven, rocíame, échame todo completo, báñame completo. No quiero que haya nada entre él y yo. No quiero que haya nada. Y el día de hoy, ¿qué nos importa la relación con Dios? ¿Cuánto nos importa la relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a cuentas con Él? Hace poquito. ¿Cuándo? Hace como 3 meses. ¿Y qué si hoy vienen a llamar tu alma? La persona iba y decía, rocíame porque no quiero estar mal con Él. Rocíame, santifícame porque no quiero estar mal con mi Dios. Y parece ser igual que en aquel entonces, el corazón de la gente sigue siendo el mismo. La gente no le interesa conocer de Dios. A la gente no le interesa limpiar su culpa, expiar sus culpas, limpiar sus faltas, quitar sus pecados. La gente no le importa. Y la gente sigue viviendo en una situación constante de pecado y de ofensa a Dios. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de la iglesia, de nosotros. Y seguimos viviendo y seguimos descansando como en un sillón a todas nuestras anchas en el pecado. Aquí estoy bien a gusto. Mira, hasta me masajea el sillón. Cada vez que le echo 5 pesos de pecado me masajea. Aquí estoy bien a gusto. No me levanten de aquí. Sigue siendo el mismo principio hoy. ¿En dónde está tu voluntad? ¿En dónde está mi voluntad para, Señor, límpiame, sáname, Señor? Quítame este pecado porque no quiero que haya nada entre tú y yo, porque eso es lo más importante. Ya me di cuenta que hay un desierto alrededor de mí. Ya me di cuenta que tú eres lo más importante. Y ahora las cenizas de la vaca, Señor, me limpian. Y ahora la sangre de Jesús me limpia, Señor. Quiero estar bien delante de ti. Romanos 5:1 dice, porque Él vino a traer paz entre Dios y los hombres. Y nos justificó. Y esa paz delante de Dios nos lleva a su presencia. Antes no podíamos. ¿Por qué? Porque mis fuerzas no podían para nada. Pero la sangre de Jesús me hizo libre. Me limpió. Y te limpió a ti también. Versículo 20 de Números. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Y aquí nos da el ejemplo de una persona que no quería. Y aquel que no fuera rociado, y aquel que no quiera, pues es su decisión. A nadie se le va a hacer a la fuerza. Pero aquel que no quiera será cortado de la congregación. Y tal vez el día de hoy, en medio de la iglesia, en medio de nosotros, puede haber personas que digan, yo no quiero ser, yo no quiero eso. Yo no quiero ser rociado, yo no quiero nada. ¿Para qué? Yo quiero vivir aquí. Bueno, está bien, es tu decisión. Pero va a llegar un día en donde tú y yo estemos delante de Él, delante de Dios. Y va a llegar un día en donde va a ser demasiado tarde. No seas necio. No esperes a ese día en donde ya no se pueda. No esperes ese día en donde ya no haya chance. Hebreos 9:27, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. No esperes a morir para poder arrepentirte. En vida, mi hermano, ahorita, mientras se pueda, ahorita. Porque todo aquel que descuidaba de rociarse con esta agua era culpable de su propia ofensa, de su propia culpa, y al final de cuentas era cortado del medio de la congregación. Lo quitaban de ahí. Decían, tú ya no perteneces aquí. Imagínate que tú y yo pudiéramos llegar, o que yo llegara delante de Él y me dijera, tú no perteneces aquí. ¿Para qué el infierno si ahí me muero? No podemos. No debemos. No lo hagas. Busca por favor Apocalipsis 20:15.
Apocalipsis 20:15. ¿Lo tienes? Apocalipsis 20:15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tiene que pasar? Dice: aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tiene que pasar para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Creo en el Hijo de Dios. Creo en que Él vino y murió en la cruz por mí. Creo en que Él es Dios, en que Él murió por mis pecados, sustituyendo, pagando mi culpa. Y creo que volverá. Y creo que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso necesitamos, creer la voluntad del ser humano aplicada a lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces eso viene a tu vida y eso viene a mí. Y tu nombre es escrito con letras rojas, con la misma sangre de Cristo, allí en el libro de la vida. El asunto es cuando alguien no quiere. El asunto es: yo no quiero. Es tu decisión. Es la decisión de cada gente. Pero creo que hoy tú estás aquí porque quieres hacerlo, porque quieres eso, porque estás entendido de que no hay otro lugar donde ir más que allá. Porque no hay un lugar mejor que su presencia. Últimos versículos, 21 y 22 del número 19, dice: les será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Dice: les será estatuto perpetuo. La inmundicia no se puede curar por sí sola. El hombre no puede quedar limpio ante Dios por su propia cuenta. Debe de haber algo y debe hacer lo que Dios le dice que debe hacer para estar limpio. Sus esfuerzos, los esfuerzos del ser humano no sirven de nada. ¿Quieres un ejemplo? Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Ahí está un ejemplo. Jeremías capítulo 2. Versículo 22. Jeremías 2:22. ¿Lo encontraste? Sí. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa cuánto jabón te eches encima, no importa cuánto gel antibacterial te escurras encima de ti, la mancha seguirá. Porque nadie la puede lavar. Ahí dejé. Nadie la puede lavar, nadie la puede quitar, nadie puede erradicar esa mancha si no es Dios mismo. Y lo sabemos y lo entendemos y tenemos que confiar en eso. El asunto es cuando no quieres. Y dice allí mismo, Jeremías capítulo 2 versículo 34, dice: aún, está hablando del pueblo de Israel, de Jerusalén misma, dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, dice Dios, porque dijiste: no he pecado. Está hablando de Israel, está hablando de la nación. Y entonces está diciendo: yo estoy aquí delante de ti. Yo vengo a limpiar tus faltas. Y yo vengo a quitarte tu pecado. Y yo vengo a rociarte con las cenizas. Y yo vengo a quitar ese obstáculo que por durante tanto tiempo tú dejaste que estuviera entre tu relación y yo, dice Dios. Si a ti no te interesa, dice Dios, a mí sí, dice Dios. Y por de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Y entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y Dios mismo tomó la iniciativa de limpiar el camino de obstáculos y de mugre y de manchas. Pero entonces dice la gente: yo no he hecho nada. Yo no soy pecaminoso. Yo no tengo la culpa de nada. ¿A mí por qué me estás diciendo eso? Y entonces dice Dios: quise limpiarte, pero tú no quieres. Entra la voluntad del ser humano.
Y en esos últimos versículos dice, el que rociare, lavará también sus vestidos. Cuando una persona, el hombre limpio, lo rociaba al que estaba inmundo, él también tenía que lavarse. Eso significa que aquellos que ayudan a otros a ser limpios deben caminar también en limpieza y deben caminar también en pureza e ir delante de Dios para ser limpios. Yo no puedo ser maestro y pretender enseñar a mis alumnos que algo está mal si yo estoy haciendo eso que está mal. No se puede. Yo no puedo pretender enseñar a alguien a amar a Dios si yo no lo amo. Yo no puedo estar diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Tienes que limpiarte en la palabra de Dios, tienes que ir, tienes que lavarte, si yo no lo hago. Y entonces aquel que rociaba también tenía que lavarse a sí mismo. Tenía que ver por su limpieza, tenía que ver por su propio pecado también. Y luego dice también en esos versículos, todo lo que el inmundo tocare, también será inmundo. Y esto nos habla acerca de que la inmundicia, escucha esto, la inmundicia y el pecado se transmiten fácilmente. Una persona era inmundo y tocaba esto, ya, inmundo. Tocaba esto, ya, inmundo. ¿Te acuerdas? La inmundicia y el pecado se transmiten fácilmente. ¿Qué tan difícil es pecar? ¿Es difícil? Nah. Hombre, si no sale naturalito, así era, una tras otra. No, yo no las digo, no, pero las piensas. Una tras otra, una tras otra. No sale, es natural, así es nuestra naturaleza. Es fácil. Pero la limpieza en Dios tiene que buscarse deliberadamente. ¿Qué significa eso? Sí, el pecado es muy fácil. Es fácil caer en pecado, pero tengo que ir deliberadamente, bajo mi voluntad. Yo decido estar. Yo decido ir. Yo decido limpiarme. Señor, lávame. Y como Pedro el bipolar, Señor, lávame todo completo, Señor. Mira que soy bien tranza. Mira que soy bien mugre, Señor. Lávame todo completo. Últimos versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo tengo la esperanza de que el día que suene la trompeta, yo me vaya con Él. Y si tengo esa esperanza, tengo que preocuparme por la pureza en mi vida. Tengo que preocuparme por limpiarme. Deliberadamente tengo que ir a la fuente de agua corriente y lavar mi vida. El día que yo pierda esa esperanza, me voy a tirar al mundo. Pero esa esperanza es eterna. Esa esperanza es para siempre. Esa esperanza me ayuda a mí y te ayuda a ti a entender que tenemos que estar bien con Él. Sí, mi naturaleza me traiciona. Sí, mi naturaleza es perversa y engañosa, pero busco estar bien con Él. Sí, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede librar? Sí, pero al mismo tiempo, Señor, tú sabes que dependo de ti. Y voy y abrazo la cruz, Señor, porque no hay otro lugar donde pueda estar. Señor, sí sabes qué significa abrazar la cruz, ¿verdad? No estoy diciendo que vayas a una cruz y la abraces. No estoy diciendo eso. Tengo que aclarar, porque luego de repente abrazar la cruz significa abrazar la obra de Cristo en mi vida. Abrazar lo que Él hizo por mí y no soltarlo nunca. No pretender que es por mis fuerzas, sino por lo que Él hizo allí. Eso significa abrazar la cruz. Último versículo, Apocalipsis capítulo 22. Hasta atrás, la última hoja de tu Biblia prácticamente. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 10. Apocalipsis 22, 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Alguien como que siente que el tiempo está cerca? Órale, creo que no soy el único. El
que es injusto, pues sea injusto todavía más. Y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía más. Y el que es justo, practique la justicia todavía más. Y el que es santo, santifíquese todavía más. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene. El que quiera ser inmundo, pues órale, está bien, es su decisión. El que quiera ser injusto, adelante, es su decisión. Pero tú y yo, dice la palabra, no somos de los que retrocedemos, sino tú y yo entendemos que la justicia está en Dios. Tenemos que estar allá más, justificándonos, practicar la justicia, el camino en Dios. Y aún más, el que es santo, santifíquese todavía más. Lávame, Señor, cada día más. Aún, dice el salmista, de los pecados que me son ocultos. No quiero que haya nada entre tú y yo. Ayúdame, Señor. Oramos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la bendición, Señor, que tú nos permites de poder estar aquí juntos, de poder saber, Dios, que tú eres bueno, de poder entender también, Señor, que tu presencia, que tu amor, Dios, que tu corazón nos ama tanto. Y hoy, Señor, aquí estamos. Te alabamos, Padre. Te honramos, te adoramos, Señor. Solamente queremos, Padre, pedirte que nos ayudes cada día. ¿Quién más puede salvar sino tú? ¿A quién más podemos ir sino a ti? Señor, porque aún con nuestros errores y temores nos aceptas. Aún, Señor, tal y cual somos, nos amas. Hoy me rindo a ti, Señor. Dependemos de ti. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Ven, lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo
Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Gracias Dios por este día. Gracias Señor por estar con nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias Señor por darnos esperanza, vida eterna y también un perdón que todos necesitamos. Gracias Señor porque nos dejas abrazarnos, Dios, de ti. Porque nos dejas confiar en ti y ser dependientes de ti, Jesús. Estamos en un desierto y en un peregrinaje del cual, Dios, queremos salir para tu gloria y para tu honra, Padre. Entendemos que solamente en ti encontramos salvación. Ayúdanos, Dios, a entregar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida entera a ti. A ti sea la gloria, la honra y la autoridad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre, que Él sea tu fortaleza cada día. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí. Gracias. Acuérdense, los que quieren servir, por favor, vayan con César. Por favor, apúntense porque hacen falta manos. Los que quieran servir, comprométete, por favor. Un domingo, 2 tal vez. Ve con él, ve con César, por favor, para que te apunte. Si alguien está interesado en bautizarse, venga conmigo, por favor. Quiero platicar contigo.